Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No nos gustan las interrupciones, sobre todo cuando no entendemos que Dios las permite con un propósito divino y con un propósito bueno. Por ejemplo, un tráfico lento, un accidente, una llamada inesperada, un retraso del medio de transporte, un vehículo dañado, un despido de algún trabajo, una reparación costosa, una enfermedad o un dolor repentino. No nos parecen ser instrumentos importantes en nuestra santificación y crecimiento del conocimiento de Dios. Sin embargo, las interrupciones divinas permitidas por Dios en la vida de sus hijos son instrumentos de Dios para que podamos acercarnos más a Él y depender más de Él, ya que cuando nosotros hacemos nuestros propios planes, no nos gusta que nuestros planes sean cambiados o interrumpidos por nada ni por nadie. Así somos los seres humanos. No le damos importancia a las interrupciones que Dios envía a nuestra vida. Queremos que Dios nos use, nos santifique, se revele a nuestra vida a través de circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, nosotros no hemos sido llamados ni a construir un arca como fue Noé. Noé estaba tranquilo y de repente Dios lo llama y le dice que le tiene que construir un arca. Esta fue una interrupción que llevó a Noé a ser el hombre del cual se habla en el libro de Génesis, que se salvó junto a toda su familia de aquella generación. Un instrumento de Dios que le obedeció en todo lo que Dios le dijo. Tampoco, al igual que Abraham, hemos sido interrumpidos para entregar algún hijo o a nuestro único hijo en un monte. Sin embargo, en los pequeños detalles y en las pequeñas interrupciones, Dios está hablando a nuestra vida. Esas pequeñas frustraciones son la oportunidad que tenemos para confiar, para obedecer, depender de Dios y darle toda la gloria y toda la honra. También las instrucciones nos recuerdan que no tenemos toda la vida resuelta y que no podemos hacer las cosas solos, que debemos encomendar nuestros caminos, debemos entregar nuestros planes, nuestros deseos, nuestros caminos en las manos de aquel que todo lo sabe, que todo lo ve y sobre todo que quiere lo mejor para nuestras vidas. A pesar de que hay personas que dicen o que quieren cosas buenas para nuestras vidas, Dios, nuestro Padre Celestial, quiere lo mejor para nosotros. Pero en esas interrupciones que no entendemos, que a veces nos enojan, a veces nos sacan de nuestro control, Dios está dándonos una lección y nos está llamando a su presencia. La comodidad en la cual nosotros muchas veces estamos requiere de esas interrupciones para que entendamos que no podemos olvidarnos de Dios y que lo necesitamos a Él a cada paso de nuestra vida. Y también el libro de Eclesiastés en su capítulo 9 lo dice muy claro y en su verso 12 dice: porque el hombre tampoco conoce su camino. Nosotros
Pretendemos ser muy inteligentes, muy sabios y a veces creemos saber hasta más que Dios y tomamos decisiones sin ni siquiera eh, s- cuestionarlo, sin ni siquiera am, buscar la dirección de Él. Sin embargo, el Señor es el único que sabe todas las cosas. Usted puede ver el ahora, el presente, lo que tiene delante, pero Dios conoce todo el resto del camino. Por eso el día al despertar y todas nuestras decisiones deben ser llevadas en oración delante de Él, rogándole a Él que haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso es tan importante entregarle nuestra voluntad todos los días a Dios, porque cada vez que viene una de esas cosas que nos frustran, que nos duelen, que no entendemos, sabremos que Dios está hablándonos y está obrando a través de esas circunstancias. Pero si usted vive independientemente a su manera, al azar, a lo que suceda, usted se va a confundir. Y usted va a ser presa o preso del enemigo para dudar que Dios esté permitiendo ese retraso en el medio de transporte, en esa enfermedad o en esa situación, llámese como se llame. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son apresados en la mala red y como las aves que son apresadas en el lazo. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿No le ha pasado a usted que está viviendo una temporada con gozo, con alegría, en fiesta, que todo le está saliendo bien, pero de repente viene un problema, viene una circunstancia adversa? Y decimos, ¿por qué tiene que ser así? Porque es la única manera de que no nos distraigamos completamente. Lamentablemente, tenemos que reconocerlo. Es la única manera en que Dios puede llamar nuestra atención, porque cuando todo va bien, tendemos a debilitarnos, tendemos a ceder a los deseos de la carne, tendemos a alejarnos de Dios, tendemos a no orar, a no leer la palabra, a no congregarnos. Entonces, Dios utiliza muchas cosas para llamar nuestra atención y debemos prestar atención a esas interrupciones, a esos retrasos y esas circunstancias dolorosas que Dios usa para acercarnos a Él, no para destruirnos, sino para que volvamos a Él, para que si tenemos la mirada en las cosas del mundo, pues volvamos nuestra mirada a Él. Y estas situaciones, como dice este texto, caen de repente sobre nosotros. Por ahí dice la gente que el tiempo malo llega solo. Y eso es así. Podemos estar muy gozosos, ¡pam! Y de repente ocurre una muerte, de repente ocurre un accidente y así diferentes tipos de cosas. Pero si usted le ha entregado su vida a Dios, si usted le ha entregado su tiempo a Dios, usted va a entender que eso que ha sucedido, usted lo tiene a Él y que junto a Él usted podrá vencerlo y salir victorioso de esa situación. Romanos capítulo 8, en su verso 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Planeamos. Tenemos nuestros propios caminos, nuestras propias metas, pero no sabemos a cabalidad qué es lo que nos conviene. Por eso debemos constantemente clamar, interceder, orar y presentar a Dios todos nuestros planes, grandes y pequeños, porque el Espíritu está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad y para enseñarnos qué cosas debemos pedir y qué cosas de esas que planeamos y pedimos son las que nos convienes. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No le ha pasado a usted que usted planifica algo, un viaje, una salida,
cualquier cosa. Y de repente usted siente que algo dentro de usted le está diciendo, no has orado, oraste, pediste la dirección de Dios. Es el Espíritu que está intercediendo dentro de nosotros para que busquemos la voluntad de Dios. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Usted y yo siempre vamos a decir que todo lo que nosotros queremos es voluntad de Dios, pero eso no es así. La mayoría de las veces nosotros estamos equivocados y es por eso que debemos consultar a Dios, al igual que David, en todo momento, por más diestro que seamos y por más que conozcamos la materia o lo que vamos a hacer, debemos ir a Dios a buscar su dirección y a buscar sus pensamientos y sus planes que son más altos que los nuestros. También segunda Corintios capítulo 2 en su verso 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ve usted? ¿Usted le ocurre una interrupción en su día? ¿Le llega un dolor? ¿Le llega una mala noticia? ¿Le llega cualquier problema? Pero si usted está en Cristo, si usted está en la gracia de Dios, esa debilidad Dios la va a perfeccionar con su poder sobrenatural. Entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenemos que reconocer que no somos fuertes por nuestra propia cuenta, que somos débiles, que necesitamos a Dios, que es el único que nos puede fortalecer y que no vamos a ser fuertes buscando a Dios cuando nosotros queremos o creemos. Seremos fuertes en toda circunstancia, seremos fortalecidos con poder en el hombre interior. Mientras más nosotros le busquemos a Él, la fuente de toda fortaleza, mientras más nosotros dependamos de Él. Por eso el apóstol sigue diciendo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, en cualquier interrupción, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra de Dios dice que demos gracias por todo. De repente se muere un ser querido y usted dice, pero ¿y cómo puede la Biblia decirme a mí que dé gracias porque ese ser querido murió? Sin embargo, esto es así. Aún por la muerte de un ser querido debemos dar gracias. Y sea cual sea el problema, el detalle, la interrupción que tú tengas en el día, debes dar gracias a Dios. Y debes saber que hay algo bueno que Dios está obrando a través de esa circunstancia. Algo que tú no puedes entender en el momento, pero que si tú le crees a Dios, sabes que tarde o temprano Él te revelará el propósito, la razón por la cual Él permitió que perdieras el vuelo, que perdieras el autobús, que perdieras quizás hasta la casa, que perdieras al ser querido, que se te dañara una tubería, que tuvieras una caída mientras ibas a alguna cita, a algún trabajo. Cuando tu vida está en las manos de Dios, tú entiendes que en esas debilidades del diario vivir, Dios se fortalece. Y Hebreos capítulo 4 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios está continuamente llamando nuestra atención, pero muchas veces nosotros en nuestra obstinación, en nuestra rebeldía, seguimos hacia adelante. Esos caminos que, como dice el libro de Proverbios, a nosotros nos parecen
derechos, pero que al fin son decisiones o caminos de muerte. Dios permite cosas para que no vayamos, para que no sigamos ese mismo rumbo. Sin embargo, nuestra obstinación no nos permite ver más allá, no nos permite ver a través de esas cosas que suceden. Dios permite muchos de repentes en nuestra vida y en estos últimos días Dios está llamando nuestra atención, ya que cada día los días son peores y cada día ocurren cosas terribles que muchas veces no entendemos, nos frustran, no nos gustan, pero Dios lo que está es recordándonos que cuando esas cosas suceden, todo eso está escrito y Él nos está señalando que Él viene pronto. Y por eso nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y nos ponemos la armadura y apretamos hacia adelante, sabiendo que Él está con nosotros y que Él sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted no se imagina cuántas personas a causa de un retraso han perdido algún medio de transporte donde iban a morir por algún accidente y Dios permitió que ese autobús, ese avión, ese vehículo se fuera y los dejara. Muchas veces las personas lamentaron haber perdido esa oportunidad. Sin embargo, Dios estaba dándole una oportunidad de seguir vivos. Así que debemos aprender a discernir esas interrupciones en el diario vivir. Si te enfermas, alaba a Dios. Si se daña algo en el camino, alaba a Dios. Y sea cual sea la problemática, la situación que ocurra en tu día a día, aprende a ver a Dios en todas las cosas. Y entonces entenderás que Dios te está llamando tu atención, que Dios te está invitando a venir a Él, a buscarle a Él y a fortalecerte en Él. Y en el momento de Dios entenderás y verás el por qué Dios permitió esa interrupción. Así que vamos a entregarle a Dios nuestra voluntad, nuestros caminos, nuestros planes, nuestras agendas. Y vamos a decirle con todo el corazón, Señor, no como yo quiero, sino como tú. Que se haga, Señor, tu voluntad en mi vida, que se cumpla tu propósito en mi vida, para que yo no sea atrapado en la red maligna de estos últimos días.